¿Qué efectos tiene el entrenamiento de tenis sobre el cuerpo? ¿O qué cualidades hay que priorizar cuando tenemos poco tiempo en el entrenamiento de preparación física en jugadores en formación? Estas y otras preguntas serán respondidas por Joaquín Sanchís. Joaquín es un catedrático de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y ha tenido el honor de hacer la preparación física de jugadores como Marta Marrero, que estuvo top 60 WTA, o Maggie Serna, que estuvo top 20 mundial, o incluso David Marrero, que estuvo top 10 y fue un doblista excepcional a nivel mundial. Actualmente se encuentra con Mayar Sherif. Podemos decir de él que es un apasionado del tenis, utiliza el lenguaje de forma muy específica y ya os digo que os va a encantar el capítulo de hoy. Sin más, pasamos a la intro. Muy buenas a todos, bienvenidos a Bola de Match. Hoy tenemos con nosotros un episodio super top y un invitado de alto nivel. ¿Qué tal, Joaquín Sanchís? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy contento de estar aquí contigo y de poder compartir experiencias sobre tenis y conocimientos. Muy bien, pues vamos directamente al lío. Me interesa mucho que le comentes a la audiencia pues el resumen un poco de tu vida desde que eras jovencito hasta ahora. A ver si nos puedes hacer una visión para que te conozcamos más. Bueno, pues a ver, yo nací en Manacor, Mallorca, casualmente. Soy del mismo pueblo que Rafa Nadal, aunque no tengo nada que ver con él Qué ni bueno. evidentemente con su trayectoria, pero bueno, orgulloso de haber nacido allí. Y bueno, viví en Palma de Mallorca durante 10 años, mis primeros 10 años de vida. Y bueno, por circunstancias profesionales de mi padre, que era director de hotel, pues nos trasladamos a Canarias, muy jovencito, yo con 10 años. Y bueno, ahí pues tuve una vida muy divertida, con mucho deporte siempre, porque pasaba mucho tiempo dentro de los hoteles donde trabajaba mi padre y siempre pues participaba en todas las actividades deportivas que había en los hoteles, de animación, tanto pues tenis, pero también waterpolo, voleibol, squash, todo lo que se... Y bueno, pues esa experiencia deportiva y al ver que se me daban bien los deportes, pues bueno, hicieron despertar en mí un interés por el ejercicio físico que me llevó tiempo después a decidir estudiar la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y bueno, la estudié en en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. eh, y una vez terminé pues la carrera, me dediqué a hacer la tesis doctoral. Me gustó mucho el mundo de la investigación. Y bueno, académicamente mi trayectoria continuó por ahí. También terminé estudiando fisioterapia porque al final pues, son dos titulaciones que están muy relacionadas y que se compaginan muy bien. Yo creo que son muy complementarias. Y bueno, prácticamente me he puesto en la vida ya universitaria, pero bueno, durante este periodo de tiempo, desde la niñez hasta esta edad más adulta, pues mi vida transcurrió haciendo mucho deporte, la verdad, mucho deporte y bueno, en general todos los deportes. El tenis empecé a practicarlo tarde, no era mi deporte principal Ok. y me enganchó muy de lleno cuando tenía 16, 17 años más o menos. ¿Y Y ya, la tesis que no, perdona que te he cortado, la tesis no, de qué era? ¿Sobre qué hombre, fue? sí, yo me metí en un grupo de investigación que estaba empezando, estoy hablando del año 1994 más o menos. Y la tesis era un grupo que investigaba sobre fisiología del ejercicio, Ah, vale. puro y duro. Y entonces la tesis fue sobre los efectos del ejercicio excéntrico, que es una forma de contracción muscular, sobre la eficiencia energética cuando haces un ejercicio continuo de intensidad moderada. Es decir, si tú haces ejercicio excéntrico que produce muchas agujetas, dolor muscular tardío es la forma, digamos, así más académica de decirlo, si esas lesiones musculares que produce afectan a la eficiencia energética cuando haces ejercicio. ¿Eres más eficiente o menos eficiente? Y bueno, fue una tesis que Qué bueno. estuvo bien. Las conclusiones eran que no afecta. Tú puedes competir a cualquier deporte de resistencia y fuerza con agujetas, que no va a disminuir tu rendimiento. Lo único que disminuye es la precisión. La precisión sí que Ah, disminuye con las agujetas. qué bueno. Precisión y coordinación,
o Sí, la coordinación, menos? o sea, la precisión, la precisión se ve afectada evidentemente por la coordinación, pero es más el concepto precisión el que afecta, sí. Ok. Perdón que te he cortado, pero me entraba No, curiosidad de saber de qué iba un no, poquito la tesis. en Vamos por absoluto. los 20 años o por ahí, 22 yo creo. Sí, pues ahí, bueno, vamos a irnos a los prácticamente 22, 23. Yo termino la carrera ahí, empiezo directamente a estar en este grupo de investigación. Y bueno, me interesa mucho el mundo de la investigación, pero a la vez tengo que empezar a trabajar porque termino la carrera. Y bueno, lo primero que busco es si puedo dedicarme a algo de tenis. Yo tenía amigos que eran profesores de tenis en zonas turísticas principalmente y ganaban un buen dinero. Y yo pensé, bueno, ¿por qué no puedo yo contribuir en algo con la preparación física de tenistas? Y empecé a buscar mi primer trabajo. eh, Conocí a un padre de un chaval que tenía 11, 12 años, que me contrató, entre comillas, para trabajar con él unas horas a la semana. Y empecé con la preparación física de este chico y al poco tiempo, como a los 6 meses más o menos, o una cosa así, em, contactó conmigo el padre de Marta Marrero, que por aquel entonces Marta también tenía unos 12 años más o menos, 11, 12 años. Y, y bueno, contactó conmigo, empecé a trabajar con ella pues 3 días a la semana y estuve trabajando con ella pues prácticamente 7 años, 6, 7 años, hasta que, hasta que hizo cuartos de final en Roland Garros, que fue tuvo una repercusión muy importante porque era, digámoslo así, la primera jugadora que presentaba sus credenciales para relevar a Arantxa y a Conchita. Y bueno, fue un éxito muy sonado. Y ya te digo que en esta época en la que estuve entrenando a Marta Marrero junto con otros deportistas menos conocidos, pues paralelamente estaba investigando. Estaba haciendo mi tesis doctoral y lo que aprendí haciendo la tesis doctoral lo intentaba aplicar, aunque no tuviese una relación directa, pero como estás leyendo permanentemente Sí, papers conocimientos, científicos. claro, entonces bueno, intentaba aplicar lo que iba leyendo a mi trabajo diario y era muy enriquecedor y muy satisfactorio, sobre todo pues al ver que por las cualidades de ella, principalmente de Marta, pues le iban viendo bien las cosas y a mí me resultaba muy, muy estimulante. Y, y bueno, básicamente esos fueron mis inicios y ese inicio con Marta Marrero, más el haberme metido en el mundo de la investigación, pues empiezo a tener la oportunidad de trabajar con otros deportistas. También empecé a trabajar con un golfista, con unos hermanos, que eran los hermanos Cabrera Bello. Rafael Cabrera Bello ha sido top 40 o top 20, no me acuerdo del mundo en el ranking. Hasta ha sido olímpico y bueno, un deportista también de Gran Canaria muy conocido. Y estuve trabajando también con ellos durante pues, más de 10 años. Y eso poco a poco me fue metiendo en el mundo de la preparación física. Recordamos que Marta Marrero llegó a estar top 60 a la audiencia por si, bueno, por ir dando datos, Sí, que es importante. Luego he visto, sí. bueno, hemos dicho en la presentación que has estado acompañado también a Magui Serna, Arantxa Rus, David Marrero. ¿Nos puedes decir más o menos en qué épocas o eso ha sido ya un poquito más Sí, no, adelante? no, encantado. Si al final siempre hablar de uno es... Bueno, un me poco alegra. poner a la audiencia, o sea, que es increíble, ha llevado preparaciones físicas de yo qué sé, de 10 top 100, ¿sabes? Bueno, he sido muy afortunada, como te comentaba, fuera de micrófonos y ahora lo Sí. comentaré también. Bueno, nada, el caso es que, ya te digo, después de trabajar con Marta Marrero y con Rafa Cabrera, yo estaba con un entrenador, que era el entrenador de Marta Marrero durante casi toda su vida deportiva, que era Fernando García Lleó, que fue un gran jugador de tenis. Y bueno, surge la oportunidad en el año 2001. Yo trabajé con Marta hasta el año 98, 99, hasta el año 99. Y en el año 2001 surge la oportunidad de Maui Serna. Maui Serna estaba en aquel momento top 30 y decide venir a Gran Canaria de nuevo, regresar a su casa a trabajar con Fernando García y yo y conmigo como preparador físico. Y bueno, estamos trabajando juntos durante más de 2 años y bueno, conseguimos también muy buenos resultados, bastante éxito. Terminó pues metiéndose entre las 20 mejores del mundo.
Y, y bueno, al entrar en esa dinámica, pues ya empiezas a ser un poquito más conocido dentro del circuito, conoces a más entrenadores y a continuación pues llegó también la oportunidad de trabajar con una chica bielorrusa, con Anastasia Yakimova, Mm. que su entrenador, un entrenador holandés, había trabajado el último año de Marta Marrero en Gran Canaria, había trabajado con Marta Marrero y yo con él. Y Ah, este entrenador pues empieza a trabajar con Anastasia Yakimova y empieza a contar conmigo también. Y me meto en esa dinámica con Nastia, la llamamos Nastia, bueno, coloquialmente Nastia. Y estamos trabajando juntos prácticamente 6 años largos. joder. En ese impasse de tiempo también aparece pues Arantxa Rus, una jugadora holandesa que todavía sigue en activo haciéndolo muy bien. Y Arantxa Rus, pues bueno, también entra en contacto con este entrenador holandés, Ralf Kok, y trabajo con ella durante un primer periodo de tiempo, no muy largo, un año aproximadamente. Y después retomo la actividad con Arantxa unos años después. Y entre medias, pues bueno, también aparecen otros tenistas, ¿no? Pues más recientemente Mayar Sherif, una jugadora egipcia que lo está haciendo muy bien en el circuito y que vuelvo a estar asesorándola ahora muy recientemente. Estoy con ella y bueno, y David Marrero, que no me quiero olvidar de él porque ha sido una experiencia maravillosa poder trabajar con él. Yo lo conocí a él cuando era muy jovencito, él tendría 13, 14 años, vivía aquí en Gran Canaria y bueno, él contactó conmigo cuando tenía unos 30 años o 31 más o menos. Empezaba a tener un cierto éxito en dobles y bueno, trabajamos juntos durante prácticamente 6 años, 5 o 6 años. Y bueno, pues tuvo mucho éxito, es un buen amigo, soy padrino de una de sus hijas Joder. y la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora también, con un perfil diferente, porque bueno, pero una experiencia muy bonita y muy enriquecedora también. Me viene a la cabeza un poco si es distinto trabajar con chicos a trabajar con chicas, así a bote pronto, o... Sí, sí, sí es distinto, digámoslo así en la parte práctica, la parte de ejercicios, ¿no? O sea, el prescribir ejercicio es lo mismo, porque al final los ejercicios son muy similares para hombres que para mujeres porque buscan lo mismo. Pero digámoslo así, el trato, la relación personal, la forma de trabajar, para mí es sustancialmente diferente. Eh, una de las, lo hablaremos después si quieres, pero yo creo que es muy importante ser capaz de empatizar con los jugadores para poder sacar el máximo rendimiento del jugador y empatizar con las chicas a veces es un poco más complicado porque tienen un mundo interior muy diferente al de los hombres. Los hombres en general pues son sota, caballo y rey y las mujeres pues tienen otras características que hacen que tengas pues bueno, que intentar buscar la manera de llegarles y de sacar su máximo rendimiento de una manera quizás más elaborada. La palabra es un poquito, de una forma un poco más elaborada. Qué bueno. Eh, ¿Cómo es actualmente un poco tu día a día? Porque entre viajes, entre... A ver, sé Bueno, que trabajas en la Universidad de Gran Canaria, que eres catedrático, pero ¿cómo lo combinas? Es una pregunta que nos gusta hacer y que sé que a la audiencia le gusta. pues es una vida muy sencilla la que llevo. La verdad que soy una persona muy... Me encanta mi trabajo. Hace poco conocí la palabra workaholic. Soy un adicto al trabajo, dicen. No, yo no me creo un adicto al trabajo. Yo es que para mí el trabajo es una pasión. Es la verdad, no considero muchas veces que estoy trabajando, tanto si estoy investigando, escribiendo artículos, analizando datos, como si estoy en cancha con deportistas, me encanta. Entonces, bueno, mi día a día es las épocas que tengo clase en la universidad, pues ir a dar las clases. Siempre tengo cosas de investigación que hacer, o bien recoger datos de trabajos que estamos haciendo, o bien analizar datos, o bien escribir resultados. Siempre hay muchas horas de ordenador. Eso también conlleva muchas horas de lectura, que es un poco la vida universitaria es así, tanto revisando artículos científicos como intentando pues, aportar cosas a la ciencia y escribiéndolos.
Y bueno, después asesoro a tenistas, a deportistas, tanto a nivel profesional como a nivel amateur, de iniciación también. Y eso pues me ocupa normalmente unas horas al día. Tampoco son demasiadas porque intento no tener a mucha gente. Es decir, mi situación actual sobre todo y mi decisión es, pues bueno, estar con personas, con deportistas que merecen la pena, no desde un punto de vista solamente, digámoslo así, de rendimiento deportivo o profesional, sino también desde un punto de vista personal, ¿no? Que tengan un reto que deseen de verdad alcanzar, que yo vea que les puedo ayudar. Y entonces no es que seleccione, porque esa palabra no me gusta utilizarla, no creo que sea ese el caso, pero sí que intento que sean deportistas que me motiven y que intenten sacar de mí lo mejor. Y Y que mi hay un día a día, cierto básicamente, feeling. sí, y mi día a día es ese, y después me gusta mucho hacer ejercicio, intento todos los días hacer algo, entreno fuerza 2 días a la semana, que me cuesta mucho, pero creo que es muy importante hacerlo. Y intento ir a correr un día a la semana, jugar a tenis 2 días a la semana, intento todos los días hacer algo. Joder, qué bueno. Y, o sea, que realmente del viajar sí que estás viajando ya menos, o sí que Sí, hay épocas que sí que tienes que viajar algo más. prácticamente no viajo con deportistas. Es verdad que hago semanas al año, algunas semanas puntualmente, pero desde la etapa de David Marrero, que finalicé en el año 2000, pues os digo de memoria, 18 me parece, sí, 18, que sí viaje más, pero desde ese momento estoy viajando bastante menos y lo hago puntualmente. Pero bueno, yo creo que también depende un poco, insisto, de las características del deportista con el que trabajas, ¿no? Si creo que merece la pena al deportista le va a ir bien que yo esté algunas semanas con ellos, yo, voy. Pero Intentas ir. sí, pero creo que este es un tema importante también. Muchas veces el acompañamiento de los tenistas en el circuito es más un apoyo emocional y de equipo, ¿no? Una sensación de trabajo en equipo que es fundamental, además, que el trabajo efectivo que realmente haces durante la competición como preparador físico. Yo creo que en la preparación física hay una parte de recuperación, que es más de readaptación, bueno, sí, de recuperador deportivo, pero bueno, también puede formar parte de la preparación física. Esa parte sí que es fundamental, pero el día a día durante la competición no demanda de tanta atención por parte del preparador físico, quizás más del fisioterapeuta. Entonces, estar para acompañar nada más me cuesta, a no ser que sea una situación, insisto, que el deportista me lo pida y yo vea que lo necesita realmente y entonces le acompaño emocionalmente también. Ok, interesante estas pinceladas. Y vamos con las preguntas ya un poquito más de tenis, de preparación física. La primera que siempre me surge es el tema de qué efectos tiene la práctica del tenis en el cuerpo de un tenista. Y de hecho es que estamos viendo ahora recientemente a Emma, la han operado de las muñecas, la han operado del tobillo, estábamos ahora con las redes sociales, eh, se ha hecho demasiado sobreesfuerzo, entrenó de pequeña demasiado nivel, demasiadas horas, demasiado volumen, no sé. Danos luz sobre esta pregunta de qué efectos tiene sobre el tenis. Bueno, lo primero es que es una pregunta muy buena y además para mí es subrayar esto es muy importante. El tenis es un deporte muy saludable desde muchos puntos de vista. O sea, el tenis es un deporte que se ha comprobado que tiene un efecto en la condición cardiorrespiratoria, es decir, en tu capacidad de resistencia y la implicación que eso tiene sobre la salud, sobre el sistema cardiovascular, disminuir el riesgo de infartos, el riesgo de accidentes cerebrovasculares. Desde ese punto de vista es un deporte tremendamente saludable. También es saludable desde el punto de vista de la reducción de las enfermedades cardiometabólicas, es decir, pues todo el tema relacionado con la hipertensión, el colesterol alto, la diabetes tipo 2 especialmente, todo el tema relacionado con sobrepeso, todo ese tipo digámoslo así, de patologías se previenen, se pueden prevenir. El tenis contribuye a que haya un mejor estado de salud general.
también ayuda a prevenir la osteoporosis, una enfermedad de los huesos muy frecuente en la sociedad actual y es grave. Es un poco silenciosa, pero es una enfermedad grave y cada vez va a estar más presente en la sociedad actual. Desde ese punto de vista, el tenis es un deporte maravilloso, también mentalmente, por la salud mental. Sin embargo, tiene una parte que es muy negativa y que hay que tener en cuenta desde que el tenista es muy pequeño, empezando por los padres. Y es que el tenis somete al, a la Cuerpo. estructura Vale. musculoesquelética, principalmente músculo, tendón, articulaciones, los somete a un estrés que produce lesiones articulares, tendinosas y musculares. Y desde ese punto de vista, pues creo que hay que prestarle mucha más atención de la que se le presta. Ya hemos mejorado mucho en estos últimos, digámoslo así, 10, 15 años, pero todavía hay mucho por hacer, porque estas lesiones que me comentas, por sobreuso, por sobrecarga, pues muchas de ellas se podrían quizás prevenir con programas de prevención de lesiones adecuados, por un lado, y por otro lado, moderando el número de horas de práctica de tenis a una cantidad que se sepa que es menos lesiva. No me quiero anticipar a la entrevista, pero por ejemplo, ya hay algún estudio que hemos realizado nosotros, también hay otros publicados que demuestran que los niños que más horas juegan a tenis tienen un mayor riesgo de tener determinadas lesiones. Entonces, hay que buscar un punto de equilibrio entre cuánto se entrena y qué programa de prevención de lesiones se hace. Me suena un paper, creo que de Jaime Fernández, que el volumen estaba en 16 horas semana como tope en cuanto a volumen. Me suena, no lo tenía sí, preparado, pero está muy cerca de lo que nosotros habíamos visto con una lesión, precisamente, bueno, una lesión muy frecuente, que es en tenistas, desgraciadamente, también en otros deportistas, que es el síndrome de pinzamiento femoroacetabular. Es una lesión de cadera muy grave y esa lesión se ha comprobado que en niños de menos de 13 años de edad que practican casi 3 horas 45, 4 horas al día tenis de promedio, el riesgo de padecer esa lesión es mayor que en niños que practican 3 horas o menos. Es decir, esa hora de más de 3 a 4 horas parece que influye de alguna manera en el riesgo de esa lesión. No lo quiero generalizar. Eso es más o menos. sí, pero bueno, por bajar a tierra la audiencia, algunos datos que se barajaban en su día de cuidado con pasarte de las 16 horas. Estoy metiendo tenis entrenamiento, tenis competición. Menos mal que en su día, bueno, se pusieron unas normas para que no se pudieran jugar 30 y 40 torneos que antes jugaban en periodos de formación los chicos, porque como puntuaba todo, no había un límite como actualmente que sí que hay, ¿no? De 12 o de 14 torneos o 10 y tal. Por eso, que creo Claro, que todas esas cosas están bien. sí, de hecho yo creo que aquí bueno, hay dos formas de hacer las cosas. Una es una selección natural, ¿no? O sea, un procedimiento de selección de talentos deportivos por selección natural, que es lo que hacen los países que tienen muchos deportistas practicando ese deporte, ¿no? Los someten a programas de entrenamiento exhaustivos y los que sobreviven, digámoslo así, pues son buenísimos, claro. Pero para eso tienes que tener una masa de población muy grande y aceptar que muchos se queden en el camino de cualquier manera. Lo lógico es pensar que hay otras formas más, no lo sé, más eficaces quizás o más, no sé si decir más civilizadas, pero desde luego más programadas para intentar que la gente progrese. Hombre, y más teniendo estudios que ya están demostrando que no hace falta, que con tanto volumen al final en 5 años lo vas a quemar, sí o sí. O sea, que antes no se sabía tanto, yo creo. Sí, sí, lo que pasa que en esto intento ser cuidadoso porque después también entiendo bueno, que hay deportistas y deportistas, ¿no? Hay deportistas a los cuales un poquito más de volumen no les afecta, al revés lo necesitan, les hace sentir mejor y si eso está equilibrado o balanceado con una buena preparación física, pues bueno, se puede siempre buscar puntos de encuentro. Lo que no puede ser es que a todo el mundo parece que lo que toca es, no, cuanto más entrenas, mejor juegas. Yo creo que eso tiene una cara B que es peligrosa y son las lesiones deportivas.
Y perdona porque me voy por las ramas, pero tú me preguntabas los efectos sobre el cuerpo, ¿no? Me decías Los que efectos sobre el cuerpo era la pregunta inicial, pero no te preocupes porque siempre es ameno hablar contigo, aunque nos vayamos para la derecha y para la izquierda. No te preocupes. Bueno, yo te había dicho las cosas buenas y te decía una mala que es las lesiones, ¿no? Y bueno, las lesiones, una parte importante o digámoslo así, un factor de riesgo importante son las asimetrías que produce el tenis, ¿no? Las diferencias en el tamaño muscular em, de un lado y otro del cuerpo a raíz de golpear la pelota principalmente de una forma, bueno, de una forma unilateral, ¿no? Y bueno, esas asimetrías se ha comprobado que en determinados umbrales, a determinados grados de asimetría, también pueden ser un factor de riesgo. Entonces, bueno, las asimetrías se producen para proteger el cuerpo de los impactos sobre la pelota. La masa muscular se desarrolla para amortiguar las vibraciones de impactar la raqueta con la pelota, y eso es un mecanismo de defensa. Y después también el tamaño muscular ese se desarrolla para contribuir a generar más velocidad a la hora de mover la raqueta, ¿no? Pero parece ser que hay un umbral de desarrollo de esa simetría que podría estar asociado con un mayor riesgo de lesión, y por lo tanto hay que también tenerlo en cuenta, y dentro de los programas de ejercicio pues intentar compensar un poquito de alguna manera esas asimetrías. Básicamente los efectos principales son esos, ¿no? Si quieres que entremos en más detalle, yo No, encantado, lo pero que, no quiero lo que aburrir. sí me gustaría es que centráramos, diéramos algunas recetas, trabajar prevención, pero un poquito de core, un poquito... ¿Qué recetas? Sé que a mí no me gusta, dar recetas, pero bueno, sí que a la audiencia se puede llevar algunos coletazos de, oye, al menos esto y esto, intentar de trabajarlo. Sí, pero no, en este caso no es tan complicado esas recetas, que a mí tampoco me gustan, pero entiendo que son necesarias a veces. Al final, hay determinadas lesiones por sobrecarga que se pueden proteger, las principales. Y entonces las principales lesiones en el tenis debido a sobrecargas, pues están relacionadas con el hombro, están relacionadas con la espalda. eh, la cadera está empezando a tener un protagonismo fundamental en los últimos años. Y después otras lesiones también, que no son menos importantes, pero que es más difícil prevenirlas, porque al final las lesiones, recordemos que se diferencia entre lesiones agudas, aquellas que tú te haces debido a un impacto o debido a una caída, y después las lesiones por sobrecarga, es decir, por sobreuso. Hay determinadas lesiones que son muy difíciles de prevenir, pero lesión de espalda, o sea, lumbalgias, dolores asociados a la espalda, son relativamente sencillos prevenirlas, sobre todo con trabajo de la musculatura abdominal. La musculatura abdominal es fundamental para proteger la espalda. Es verdad que el concepto core, pues, introduce otros músculos muy importantes para la estabilidad, se llama lumbopélvica, de la zona lumbar y de la pelvis, pero la musculatura abdominal tiene un papel fundamental. Y la musculatura abdominal se ha comprobado que se desarrolla muy asimétricamente en los tenistas. El lado que no sujeta la raqueta es mucho mayor que el lado que sujeta la raqueta, paradójicamente. Entonces, es muy importante ayudar a desarrollar la musculatura abdominal de forma simétrica, porque ese es un mecanismo de protección de la columna vertebral, porque la hace estar más estable. Y entonces, un primer consejo, digámoslo así, un buen trabajo de la musculatura abdominal. También del core en general, ¿eh? No quiero despreciar otros músculos muy importantes, pero hablamos de recetas. Y por otro lado, la parte del hombro, las lesiones de hombro, pues principalmente intentar dar estabilidad al hombro, que cuando uno juega tenis, el hombro empieza a desarrollarse, la musculatura del brazo dominante con el que sujeta la raqueta se empieza a desarrollar de una forma desequilibrada. La parte anterior del muslo, del hombro, empieza sí, a ganar mucha fuerza, y la parte posterior empieza a debilitarse un poco, por resumirlo. Entonces es muy importante trabajar la estabilidad del hombro con ejercicios de los muy conocidos manguitos, los rotadores, pero principalmente, en mi opinión, con ejercicios de rotación externa
del hombro y principalmente trabajado de forma excéntrica, es decir, frenando el movimiento. Entonces, Incluso en edad de formación. incluso en la deformación, porque al final, a ver, esto es una receta y no quiero que se me malinterprete, ¿no? Te voy a pedir estabilidad del- te voy a pedir 2 o 3. La Bueno, siguiente sí solo con goma. Pero bueno, mm, a ver, tenemos delante nuestro un especialista. Vamos a intentarlo, ¿no? sí, pero no, coger. pero yo voy a intentar dar alguna receta, pero no quiero simplificar algo que Sí, es un tema simplificar en complejo, exceso. que Vale, es un vale. tema Ok. complejo porque el hombro es una articulación compleja, ¿vale? Pero Lo sé, lo sé. inicialmente la forma de comprender esto es que la estabilidad del hombro depende principalmente de la musculatura o inicialmente de la musculatura que estabiliza la escápula, el omóplato, para la gente que esté menos formada. Y entonces, bueno, la escápula está estabilizada por determinados músculos, el romboides, El el serrato anterior, supraespinoso, entre otros. Vale, espinoso. entonces Vale. hay que hacer ejercicios de estabilización de la escápula. Por ejemplo, cualquier ejercicio que sea en forma de remo. Imagínate que estás remando, pues todos esos ejercicios hacia atrás son favorecedores de un trabajo de la musculatura de la escápula que es muy interesante para los tenistas. Y después, cuando tienes estable la escápula, que es lo primero, entonces, paralelamente o a continuación, entonces ayudar a dar estabilidad o fuerza a los músculos del manguito de los rotadores, que son 3, no me voy a enrollar: el supraespinoso, el subescapular y el infraespinoso. También está el redondo menor que trabaja con el infraespinoso. Bien, el infraespinoso está en la parte posterior del hombro y es el músculo que ayuda a frenar la rotación interna del brazo cuando sacas, por ejemplo, al impactar la bola. Cuando uno impacta la bola, la mano va hacia adelante y eso es una rotación interna del hombro. Entonces, es el músculo que principalmente frena ese movimiento, es el infraespinoso, y si está débil, lo que hace es que permite que el hueso del brazo, el húmero, vaya desplazándose en la articulación, es decir, que baile. Y ese baile que hace en la articulación, pues irrita determinadas estructuras y produce inflamación. Entonces, de receta, estabilizadores de la escápula, con ejercicios de remo principalmente, por simplificar. Y para mí, del manguito rotador, es el infraespinoso como un músculo clave en movimientos de frenado. Y si me decías con elásticos o de qué manera, inicialmente los elásticos son una muy buena forma de trabajar, pero desde luego hay que progresar a ejercicios con máquinas y con mancuernas. Ejercicios con poleas, con cable, o ejercicios con mancuernas también. Mancuernas, entiendo, pequeñitas. Sí, puede ser pequeña. Ahí depende un poquito ya pero normalmente son pequeñas, sí, pero depende de la fuerza de la persona que lo hace. Sí, entiendo que depende un poco de la fuerza, pero bueno, por dar contexto, incluso aunque sean más top, eh, yo todo el trabajo que hago es con pesa pequeñita. Sí, pesa pequeña, sí. Y de hecho ahora estoy viendo ejercicios de estos con bola también, directamente con bola, pequeño peso y sin peso, para intentar también de lanzar hacia atrás, hacia adelante. Sí, a mí todo lo que sea los lanzamientos hacia atrás, por ejemplo, y es una opinión personal, no quiero tampoco aquí sentar cátedra ni mucho menos. Yo lo que sean lanzamientos hacia atrás, pues no lo veo. Lo que sí veo es si tú dejas caer la bola, la tienes aquí, la dejas caer y la coges en rotación interna, tú en este movimiento estás frenando la bola que se está cayendo. Entonces Sí, eso es de alguna manera un estímulo similar al que estás buscando cuando estás golpeando la estás pelota, que golpeando. es claro. Entonces todo lo que sea eso sí, lanzar hacia atrás lo veo quizás menos específico, no digo que no pueda ayudar. Vale. Ok, pues bien, bien. Sé que es difícil, a mí tampoco me gusta y a veces me aprietan demasiado y no me gusta. Es como, es algo más difícil de lo que estoy contando, ¿sabes? Pero bueno, sí es verdad que bueno, que trabajar con elásticos está bien, excéntricos, rotación externa, el remo viene muy bien. Oye, hay que trabajar la abdominal porque los jugadores pues tienen problemas de lumbalgia. O sea, yo creo que todas estas ideas son muy buenas para los entrenadores y para que se lleven algunas ideas y preparadores físicos. Sí, y después no nos olvidemos de la cadera, perdona que te interrumpa, Tony, la cadera Nada, nada. también es muy,
muy importante, y entonces todo lo que es hacer ejercicios de movilidad articular, que no es lo mismo que flexibilidad, estoy hablando de movilidad articular, buscar rangos de movimiento amplios y móviles. Hay 1000 ejercicios para hacer desde la edad prepuberal, antes de la adolescencia, durante la adolescencia, y toda la musculatura del core relacionado con la cadera. Estoy hablando de glúteos, psoas, etcétera, y músculos del suelo pélvico también. Entonces, toda esa musculatura contribuye mucho a estabilizar la escápula y a mantener la salud, perdón, la escápula, la pelvis, la cadera, y a mantener la salud de la cadera cuando eres jugador de tenis y cuando dejas de jugar de tenis. De hecho, no sé si estarás conmigo, pero sí es verdad que ahora se habla cada vez menos de estiramiento, de flexibilidad estática, flexibilidad dinámica. Cada vez escucho más el término movilidad. Cada vez más ese término. Y cada vez los ejercicios que veo, sobre todo hacia tenis, es tema de movilidad. Y yo ya con jugadores, es verdad que trabajo mucha flexibilidad dinámica, pero meto mucha movilidad. O sea, Sí, mucha. sí, yo también he ido cambiando hacia He ido ahí. cambiando. También hay que ser justos con la flexibilidad, porque realmente hay unos rangos de flexibilidad que hay que tener. Por ejemplo, uno porque si no es patológico. Es decir, si tú te vas a tocar la punta de los pies, para entendernos, el ejercicio que estás de pie y me quiero tocar la punta de los pies y no pasas de las rodillas o un poco más abajo, pues tienes un riesgo alto de tener problemas en la espalda a corto plazo. Entonces, hay que tener una Tibial, flexibilidad, está claro. claro, normal, una flexibilidad normal, pero quizás no hay que darle tanta importancia como la que se le ha estado dando durante estos últimos años, sino compaginarlo con otras cosas. Ok. Y de hecho yo, ya es opinión personal, lo intento de integrar en fuerza. Me explico, estoy haciendo una sentadilla, hago sentadilla completa y sí le pido técnica y le pido que bajemos bien porque te está ayudando también a la movilidad de cadera, o sea, si la hacemos bien estamos trabajando el 2 en 1 de movilidad y fuerza. Y antes Sí, yo no insistía tanto. O sea, la trabajo a veces solo para movilidad. Luego a lo mejor me interesa mucho más el medio quad y la aceleración, no sé. Me interesa para otras cosas la fuerza, pero mezclo fuerza con movilidad sí, cuando sí, puedo, ¿sabes? sí, Ok, es muy interesante, sí. ok. Vamos a alguna pregunta que también tengo en la cabeza de cuáles serían los aspectos más básicos de la preparación física de un tenista. Ya hemos hablado a nivel de prevención, trabajar core, abdominales, tal, prevención, pero además, ¿hay alguna otra cosa? Sí, yo si tuviese que poner un orden y elegir 4 aspectos, yo elegiría, en primer lugar, la prevención de lesiones, la veo fundamental. Si estás lesionado no puedes jugar, es un poco el lema, ¿no? Entonces hay que intentar no estar lesionado. Y una vez cumples con eso, yo creo que el segundo factor por el tenis, cómo ha evolucionado, es la potencia muscular. No estoy hablando de fuerza muscular, estoy hablando de potencia. Es ser capaz de moverte de una forma rápida en muy poquito tiempo, o de ejecutar determinados movimientos con potencia. Eso es clave en el tenis moderno, y hay que ayudar a que los tenistas mejoren esa cualidad desde la preparación física. Yo creo que el otro factor también que pondría quizás por orden es la parte de recuperación. Sé que puede chirriar un poco que meta eso entre medias, pero creo que Chirría. hay que ayudar, hay que ayudar a los tenistas a que se recuperen bien después de las sesiones de trabajo, después de la competición. Y eso es un trabajo también de preparación física en cierta medida, ¿no? Y bueno, y de más específico, la parte de resistencia cardiorrespiratoria, la parte de resistencia, que en esto, pues, bueno, yo no soy muy partidario en general de ser exagerado con las dosis de entrenamiento de resistencia, siempre y cuando los entrenamientos de tenis sean de calidad y demanden del tenista pues aquellos factores que le hacen tener una buena condición cardiorrespiratoria, es decir, una buena capacidad de resistencia. Con buenos entrenamientos de tenis, o programar determinadas sesiones de tenis físico en la pista, más alguna sesión fuera de la pista, es suficiente para poder tener esa capacidad a un nivel alto, básicamente porque cuando tú juegas a tenis,
estás trabajando esa cualidad eh, diariamente. Entonces, someterle a unas cargas muy grandes fuera de la pista de tenis, yo no soy partidario, a no ser que sea una debilidad del tenista que haya que mejorar, ¿no? Si es una debilidad del tenista que hay que mejorar, entonces se hace. Pero yo me centraría más en estos otros factores que comentaba antes. Qué bien. ¿Qué cualidad priorizas y qué medios o métodos utilizarías para ser más eficientes si tuvieras tiempo limitado? Te aclaro un poco esta pregunta. Yo tengo jugadores alevines que empiezan ya a competir, que empiezan tal y quieren meter algo de preparación física, pero el club me solicita 2 días, media hora y es que no tengo más. O sea, de momento no tengo más. Hasta que empecemos vamos a ponerlo así. Y sé que le pasa a más gente. O sea, ¿qué priorizarías ahí? Porque esta pregunta de verdad que me la hago mucho. Me la hago mucho porque no tengo tiempo para trabajar bien todo, pero cómo soy eficiente con lo poquito que me dan y qué priorizarías. Pues mira, yo creo que ese es un tema que a todos los que nos hemos dedicado en algún momento al tenis de base, pues nos ha pasado, ¿no? La preparación física en el tenis de base es, bueno, pero si es que no tenemos tiempo, no podemos ayudarles porque necesitamos más tiempo. Entonces, bueno, yo como lo plantearía sería de esta manera. Yo creo que em, dentro de la pista de tenis, como parte de las sesiones de tenis, hay, hay un trabajo que se puede hacer muy bonito en coordinación con el preparador físico, que es en dos sentidos. Uno, el mejorar la calidad de los desplazamientos en la pista de tenis, en el fondo de la pista. Yo creo que el enseñar a los niños, a las niñas, a ser más eficientes, más eficaces, a desplazarse con más calidad en el fondo de la pista y acercarse a la pelota con más calidad, a volver al centro de la pista con más calidad, eso es un trabajo de piernas y cardiovascular que no se suele prestar demasiada atención. Se le presta atención a darle bonito a la pelota, a hacer una técnica. Entonces, eso realmente también puedes tenerse en cuenta. Y la parte que he dicho de hacer alguna parte del entrenamiento de tenis donde sea un poquito más físico, que se hace ya habitualmente en las clases de tenis, pero simplemente Resistencia. claro, pero simplemente que tenga esa contribución de calidad que puede darle la experiencia o los conocimientos de un preparador físico. Y bueno, no digo convertir las clases de tenis en clases de preparación física, digo introducir determinados minutos de calidad de preparación física en el tenis. Y después por fuera, esa media hora, yo creo que en lo que he ido hablando lo tengo clarísimo, ¿no? La prioridad es que los niños crezcan sin problemas físicos, que no se lesionen. Entonces hay que dedicarle 10, 15 minutos aproximadamente, no hace falta mucho más si eres ordenado. Unos 15 minutos puedes hacer unas buenas series de abdominales, de prevención de lesiones de hombro, de ejercicios de movilidad de cadera, que es lo que hemos hablado que es fundamental. Eso no te quita si lo haces de una forma ordenada más de 15 minutos. Si eres muy lento, te entretienes con los niños que te prestan menos atención, 20, pero 2 días a la semana, esos 20 minutos son fundamentales y realmente no cuesta tanto hacerlos. Y después tienes otros 10 minutos más, si hablamos de media hora, para, si quieres, trabajar un poquito de ejercicios de potencia muscular. Los puedes hacer a través de 1000 ejercicios por pareja si son niños, lo puedes hacer con elásticos, puedes hacerlo a través de pues, ejercicios con el balón medicinal, primero balones pequeñitos, después un poquito más grandes, puedes hacerlos a través de pliometría, de ejercicios de salto controlados, el número de saltos, subrayado esto, no es saltar a lo loco ni hacer, no, estoy hablando de programar bien la carga de trabajo y decir, bueno, pues vamos a hacer este número de saltos en cada sesión, que eso además está descrito también en la literatura, y tener esos 10 minutos para trabajar cositas de potencia muscular. Y si te paras a pensar, con estas indicaciones tienes en la pista desplazamientos más un poquito de cardio y fuera de la pista un poco de prevención de lesiones y potencia muscular. Joder. Qué bien, magistral, porque no es fácil. El ubicar, la pregunta no era nada fácil y el ubicarnos y decirnos estos pildorazos son pepitas de oro. Te lo puedo asegurar, vamos, que de hecho yo estoy tomando mis apuntes aquí de esto y lo otro, de cositas porque sinceramente es que me interesa mucho. Vamos a pasar a qué cualidades
crees que debe reunir un buen preparador físico de tenista? Esta es la última, no te voy a agobiar más en cuanto a preguntas de estas. Encantado, ¿Qué cualidades encantado. crees que debe tener un preparador físico? A ver, a mí esta parte es una parte que me ha llevado muchos años comprender, ¿eh? Porque al final cuando eres más joven, eh, tu deseo es tener a un superatleta y crear tu superatleta, el tuyo. Es tu superatleta. No es que el atleta sea bueno, no es que es tu superatleta. Y eso es un gravísimo error, es un gravísimo error. Nosotros, los preparadores físicos, estamos para apoyar, para ayudar, para al jugador y al entrenador a, a completar sus objetivos, ¿no? Y en ese camino es en el que tenemos que estar. Y evidentemente después, pues podemos hacer aportaciones, ¿no? Hacer sugerencias cuando vemos que algo se podría hacer de otra manera. Pero tiene que ser esa el planteamiento. Entonces yo las cualidades principales, lo primero que lo he dicho ya en alguna conferencia que doy, es empatía. La empatía tanto con el jugador como con el entrenador. La empatía es ponerse en el lugar del otro. Es muy importante ponerte en el lugar del otro. Es muy fácil criticar al jugador de tenis porque no está haciendo las cosas bien. Jugar a tenis no es fácil. El que ha jugado a tenis lo sabe y es muy frustrante en determinados momentos, aunque estés jugando bien, pero te pueden salir mal las cosas. Entonces hay que empatizar con el jugador, lo que no significa ser compasivo ni condescendiente, significa entenderle. Y una vez le entiendes, quizás es una posición mejor para ayudarle, ¿no? Le ayudas con tus puntos de vista, con tus conocimientos. Entonces lo primero es ser empático. Y en esto también quiero destacar una cosa, y es que ser empático no significa ser un bufón. La palabra bufón es eso, es ser un amigo, un acompañante de un circo realmente, no es eso. Una cosa es ser empático y otra cosa es ser la fiesta del grupo, ¿no? Hay que ser alegre, hay que ser divertido, pero hay que ser riguroso con el trabajo y el jugador tiene que entender que es así. Hay tiempo para las dos cosas, para divertirse y para trabajar. Después, bueno, conocimientos profundos de fisiología del ejercicio y de entrenamiento deportivo. Yo creo que esa es la base para comprender y a prescribir, o sea, para prescribir bien el ejercicio, para decirle al deportista lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y por qué motivo. Y no hay por qué enrollarse mucho dando explicaciones, pero está bien a veces explicar, mira, esto lo vamos a hacer por esto y no es porque yo te quiera castigar haciendo series de no sé qué. Yo creo que esos conocimientos te ayudan a explicar a veces algunas cosas. Después creo que hay que ser creativo y, y divertido. Sé que es un poco contradictorio, si lo piensas bien es un trabajo difícil y tú lo sabes bien, porque estoy diciendo, tienes que ser empático, tienes que tener conocimientos de fisiología del ejercicio, que quien no esté familiarizado, pues hay que leer un poco y no es una materia sencilla. Tienes que ser creativo, que significa, oye, tú vas con el jugador y tiene que estar en un clima donde él le apetezca estar contigo y hacer eso un poco, ¿no? Hay días duros, pero muchos días tienen que ser entretenidos. Entonces, ser creativo, variado, motivador. Y por último, creo que es fundamental en el mundo de la competición, y el tenis al final es competir. A mí, esto es una cosa que también quiero subrayar. El tenis es un juego muy divertido donde pasas la pelota por encima de la red muchas veces, pero una parte del juego es que uno gana el punto y otro lo pierde. Y no creo que haya que destacar eso por encima de todas las demás cosas, que ganar o perder es importante, pero sí que creo que hay que prestarle la atención que requiere. Y desde ese punto de vista, que el entrenador sea o transmita un espíritu ganador eh, es importante, ¿no? El preparador físico estoy hablando, perdona. Ese espíritu ganador no se transmite pegando gritos, no estoy hablando de eso. Digo, oye, mira, estamos aquí porque queremos ser mejores y porque queremos ganar más. Y, y el tenis va de eso. El tenis va esencialmente va de esto. Y después, pues unos le dan más bonito, otros más feo, unos juegan más recto, otros juegan menos recto, pero, pero es así, ¿no? Yo creo que esas cosas, empatía, conocimientos, creatividad y espíritu ganador, sería lo que destacaría. Qué bueno. Yo cuando me has dicho lo de profundidad en las dos áreas, iba a decir profundidad y estar actualizado. Cuesta mucho. Cuando llevas tiempo, pues cuando sales de la carrera todo es muy bonito. Entiéndeme, estás como a la última y
y tus profesores entiendo yo que te han explicado, pero cuando vas evolucionando, te vas metiendo, pues esa distancia de lo académico con lo real, pues a veces te vas alejando porque tú ya vas como generando tus ejercicios, tus cosas, te va yendo bien por aquí, pero claro, estar actualizado, es lo que más difícil le veo. Tú, a lo mejor, claro, tú también por tu profesión en la universidad tienes que estar muy actualizado, pero yo creo que en el día a día cuesta, creo. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Al final, el estar actualizado, como todo, es un hábito, ¿no? Tú tienes que crearte el hábito de actualizarte, porque si lo quieres hacer cada cierto tiempo también sirve, porque al final, bueno, pues le das un empujón y te pones al día, claro que sí. Pero tienes que, si tú te creas un hábito de actualizarte leyendo cosas y consultando, y entonces eso, bueno, pues te va manteniendo más vivo. Pero en la parte de fisiología del ejercicio especialmente, pues sí es verdad que son lecturas pues que cuestan un poco más y que... Pero bueno, tampoco creo que llegado a un nivel de conocimientos de fisiología del ejercicio Sí, básico, puedes yo, tirar. yo creo que con eso realmente se puede hacer un muy buen trabajo. Después, Ah. el que quiera profundizar más, pues evidentemente se enterará antes de las actualizaciones que hay, pero no creo tampoco que... Lo que sí es importante es que haya una buena base y que esa base se practique, ¿no? Se lleve a cabo. Te voy a hacer ahí una pregunta trampa, pero sí que creo que no la puedes contestar bien, porque nos has comentado al inicio, esta parte más academicista donde tú estás, de profesor de facultad, está muy lejos de la parte práctica, porque tú has dicho al inicio, yo leía mucho de esta parte más académica y sin embargo intentaba incorporarla, porque a veces noto que estamos muy alejados y tampoco sé bien por qué. Deberíamos estar más, no sé, se debería de poder integrar mejor. No sé si nuestro lado es el malo o este lado, o no hay malos, simplemente es que unos van por un lado, no sé, como que creo que se debería integrar más. A mí de verdad que me encanta que saques este tema en este momento y en el podcast creo que es un tema, para mí es esencial, A mí esencial, es también. decir, es esencial. Yo ya hace años, pero bueno, también me he tragado algunas conferencias de expertos en preparación física de tenis, fisiología del ejercicio relacionada con el tenis, infumables incluso para mí, que es mi día a día. O sea, al final, a quién se le ocurre no intentar ser un poco más didáctico a la hora de acercar ese conocimiento a la gente? Porque es que nosotros, cuando tú vas a una conferencia o cuando escuchas a alguien al que no entiendes, normalmente es porque esa persona tampoco tiene el nivel suficiente para que tú le entiendas. O sea, si tú vas, te entiendes el tipo de audiencia que te está escuchando y quieres que esa audiencia aprenda, o más que aprender es que transmitirle las cosas que sabes. Tú haces un esfuerzo porque lo comprendan. Tú no haces un esfuerzo para que no te entienda nadie. Entonces, yo creo que ahí los académicos, me voy a incluir, aunque intento que no sea así, hemos pecado de, de querer mantener una posición que además es estúpida, que es una posición como un poco de superioridad. Es, no, yo sé esto y tú no lo sabes, y además me voy a encargar de que sigas sin saberlo porque te lo voy a explicar fatal. Es que es al Más revés. que fatal es la terminología. O sea, a mí me cuesta mucho o sea, digerir toda esta terminología para, para entenderlo, para bajarlo a tierra, que yo mañana lo tengo que llevar a una pista. Entonces, ¡guau! A veces terminológicamente es que llega un momento donde el esfuerzo es tal que dices, tío, desconecto porque es que no... pues, Pero yo creo que, a ver, no es fácil y no quiero ser tampoco muy crítico, quizás lo he sido demasiado, que no me importa, porque creo que es un tema esencial. O sea, nosotros tenemos que estar cerca, los preparadores físicos tenemos que estar al lado de los entrenadores ayudándoles, tenemos que ser algo que sume, tenemos que estar sumando y nada más, eso es punto y final. Entonces, para sumar nos tienen que entender y nosotros tenemos
que ver la manera de que nos entendamos entre entrenadores y preparadores físicos. No es que ellos aprendan de nosotros. Yo todos los días que estoy con entrenadores de tenis en la pista, y es la verdad, todos los días aprendo algo, permanentemente. Entonces, yo tengo que hacer el mismo esfuerzo para que ellos, si quieren, los entrenadores, pues aprendan cosas. No tiene por qué ser todo lo que hago en pista o lo que digo, pero oye, pues mira, esto es interesante y lo voy a hacer mío. Y ahí vas creando una dinámica que es fantástica porque todo el mundo se siente importante, todo el mundo se siente bien y el jugador lo nota. Yo creo que es la forma de hacerlo, ¿no? Y en las conferencias pasa lo mismo. Ok, no quería perder la oportunidad de preguntar esta pregunta que siempre nos surge. Vamos a pasar a una sección habitual en nuestros podcasts, que son libros que nos recomiendas y que recomiendas a la audiencia. Antes de que empieces, decirte que siempre intento buscar el que más se adapta, porque hay a veces diferentes editoriales y si siempre estarán en las notas del episodio. Directamente podéis pinchar y os lleva directamente a Amazon, ¿vale? Cuéntanos, ¿qué libros? Bueno, a ver, yo en esto soy un poco, no diré rarito, pero bueno, tengo unos gustos. Yo tengo que decir que no soy un gran lector, ¿vale? Tampoco, a mí me gusta leer, sí me gusta como a todo el mundo, bueno, como a todo el mundo, como a mucha gente, pero también es verdad que dedico mucho tiempo a leer de mi trabajo y entonces no me considero un gran lector. Pero sí que me gusta leer. Mira, a mí un libro que me cautivó cuando me obligaron a leerlo en el instituto. Yo creo que estaría en el BUP, que sería, pues no sé si sería un cuarto de no, un primero de bachillerato actual, sí, un primero de bachillerato a lo mejor, que fue el contrato social de Rousseau. Eh, el contrato social es un libro que realmente es el origen de la democracia, ¿no? El Rousseau lo que plantea ahí dice, ¿por qué los más fuertes tienen que gobernar las sociedades, ¿no? Pueden haber otros talentos que valgan, no solo para gobernar, sino para que las sociedades, para sacar el mayor partido posible a todo el mundo, ¿no? El que es un buen carpintero, pues, pues a premiar que sea eso. Entonces, el contrato social me encanta porque yo creo que es un libro necesario, sobre todo en los tiempos que corren, para comprender mejor por qué es interesante vivir en esta sociedad democrática. Y creo que a mí me pareció muy interesante. Ok, Después hay otro libro que es de pensar, es El desierto de los tártaros, de Dino Buzzati. El desierto de los tártaros, bueno, es una historia en fin, de uno que decide irse a un castillo que va a defender a su región de no se sabe qué ataques porque nunca ataca a nadie. Y dedica su vida a defender el castillo de esos ataques cuando hace un montón de años que nadie ataca. Es un poco una historia que explica cuánto tiempo perdemos a lo largo de la vida en cosas innecesarias o estúpidas en lugar de hacer cosas más prácticas. Y lo recomiendo también, es una novela. no lo conocía Después, y creo que ha salido ya en algún podcast. Lo voy a revisar porque en la página web tonyfonseca.substack.com tenemos un ranking de libros. Entonces, si ya ha salido en 2 entrevistas, entra en el ranking y si ha salido en 3 o 4, sube un poquito más. Entonces, me suena que ya ha salido. O sea vi el ranking y estuve tentado, digo, venga, voy a decir este para que suban el para ranking. que suba, Pero no, no me hagáis me trampa. no Ah, me parecía justo. no era justo. Decirme los que os molan y ya está. El ranking es orientativo. De hecho, hay alguno. O sea, yo desde que estoy haciendo el podcast, llevo 6 o 7 meses y claro, hay alguno que me lo han vendido también, que creo que me interesa, que luego me lo leo, que me estoy bajando libros ahí que digo, tengo un montón entre preparar unas cosas, ser padre, entrenador y pitos y flautas, no doy abasto. Entonces voy a ir acumulando, pero sí es verdad que los voy mirando porque me gusta leer, no soy un que lea de una, sino que voy leyendo, tengo como siempre al retrotero 5 o 6 libros, no sé por qué, es mi metodología. Qué bien. Yo es una cuenta, no una cuenta pendiente, pero tengo que retomarlo porque últimamente leo menos de lo que me gustaría, pero me encanta leer. Ok, Y vamos bueno, a decir. no quiero aburriros. Ok, ok. El arte de la prudencia de Baltasar Gracián es un manual que me recomendó mi padre, no me recomendó, lo leyó mi padre y un día me dijo, este libro está interesante y lo estuve leyendo y la verdad que son unas píldoras
cómo vivir la vida que son maravillosas. De hecho, es un libro, yo no lo sabía, que se utiliza en economía, incluso En, en emprendimiento, en Steve. emprendimiento. A mí llega el libro por Steve Jobs. Fuera de micros te lo comenté porque él lo comenta y cuando indagas un poco dices, si este tío es muy famoso. Lo que pasa es que, por lo que sea, es verdad que tiene una lectura muy, muy complicada, y... pero sí es como meditaciones de Marco Aurelio. De vez en cuando voy cogiéndolos porque son difíciles de digerir, pero son tremendos. O sea, al que le guste y tenga fuerza mental, que le dé, porque estoy contigo, es un libro muy bueno. A mí me encantó. Me alegra que te guste. Y ya el último quizás que te diría así de lectura general es un libro que es La tesis de Nancy, de Ramón J. Sender. No va no es un tema académico, es la historia de una americana que viene a España a aprender de la cultura española y va a Sevilla, y entonces le suceden hay historias muy graciosas en el tiempo en el que está intentando explicar en su tesis cómo es la cultura española. Y si la gente se quiere reír un poco, la verdad que es un libro que a mí me gustó mucho y también lo recomiendo, de Ramón J. Sender. Ok, Y bueno, el último es un libro ya de fisiología del ejercicio, que es un clásico, y a todo el mundo que se dedica a la preparación física creo que tiene que leer al menos una vez cada 2 años, repetir la lectura del libro de fisiología del ejercicio. esto sí es una buena receta. Cada 2 años, ostras, qué bueno. Un repaso del libro. Hoy, muy buena, muy buena. Pues vamos a ver, vamos a pasar a otra de las preguntas que es que siempre hacemos, y que desde que me pasó aquello en las primeras de que se quedaban bloqueados, sí que os las intento decir antes de la entrevista, y es: ¿a quién admiras? ¿A quién admiras, Joaquín? Pues me cuesta mucho dar nombres, la verdad, y voy a dar alguno, pero yo sobre todo admiro el talento que va acompañado de esfuerzo. Y me da igual el ámbito, es decir, me da igual que sean deportistas, artistas, escritores, científicos. Aquellos personajes que tienen una habilidad, una cualidad especial, tienen un talento y que lo acompañan de esfuerzo para cumplir sus sueños, que se entregan en cuerpo y alma a conseguir las cosas, que superan dificultades. Todos esos personajes históricos me encantan, ¿no? Eh, entonces, bueno, todo lo que sean conquistadores, Alejandro Magno, por decirte a alguien, deportistas, no sé, Michael Jordan, por ejemplo, es una figura deportiva que siempre me llamó la atención. La palabra admirar quizás no es la adecuada, pero yo creo que ese tipo de personajes históricos me cautivan. Y también pueden ser gente puede ser gente desconocida. Te quiero decir, vamos conociendo en nuestra vida personas que son capaces de, con mucha disciplina, mucho esfuerzo, con inteligencia, con talento, vencer dificultades y llegar a alcanzar sus metas y sus sueños. Esa es la gente a la que yo admiro. Muy buena. ¿Quién traerías al podcast? Interesante. He de decir, por si no os habéis escuchado el episodio, que yo ya tenía muchas ganas de que viniera Joaquín. Además, somos compañeros en PTR con Lolo Pastrana. Y desde aquí un saludo, un super crack Un también. saludo, un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo. Y claro, a él lo nomina, por así decirlo, Jofre Porta. Y ya digo, esta es la mía, le tengo que llamar. Mira, te tenía un poquito más adelante, pero necesito ya que hagamos el episodio porque te ha nominado. Entonces, ¿a quién nominas tú? Y esperemos que pueda venir o que lo atraigamos. Cuéntanos. Bueno, para mí es un honor que me nominen, y lo digo sinceramente. Me siento muy agradecido porque al final pues he sido una persona durante mucho tiempo bastante anónima, creo que lo sigo siendo, y estar en este mundillo con una presencia un poquito mayor pues me hace sentir bien porque puedo compartir experiencias y cosas, ¿no? No sé, es difícil de proponer, pero mira, a ver, me la juego un poco. Me ha venido a la cabeza varias personas. Una es Gonzalo López, el que fue entrenador de Anabel Medina durante muchos años, pero se me ha venido a la cabeza él como una persona
que ha, pues bueno, ha recorrido el mundo con jugadores de tenis. Podría decirte muchos, quizás cualquier entrenador que haya vivido el mundo del tenis desde dentro en distintos niveles, creo que puede ser atractivo. También te podría proponer a, no sé si con uno es suficiente, Gonzalo López, no me quiero extender. Si quieres uno, Lo que tú quieras, o sea, que si yo nos creo, quieres decir otro nombre, lo aceptamos y lo intentamos por todos los medios. pues yo creo que si consigues captar su atención, que a veces es difícil, Ángel Ruiz Cotorro tendrías que llamarle para que viniese a hablar. Es más difícil. Captar su atención me refiero a que sea concreto contestándote las preguntas de las experiencias de tenis que él ha vivido relacionadas con con su profesión. A ver, lo ve más difícil, a Gonzalo no es que lo vea más fácil, sino que Gonzalo es que creo que es un súper apasionado del tenis también. De hecho, cuando inicio el podcast busco y él inició uno, de hecho, en toda la pandemia, fue alguien al que hay que agradecerle muchísimo que se pusiera a tirar información de táctica. O sea, en aquella situación yo creo que se lanzó a, no sé, para mí fue una super inspiración. O sea, hizo ahí unos vídeos tremendos en Facebook. Tenía los medios que tenía, yo creo que se ponía un móvil, que el tío lo que quería era tirar, sabe un huevo y perdonar la expresión, pero es así. Y creo que, oye, creo que voy a poder conseguirlo. Pero bueno, recogemos el guante los dos y a ver si somos capaces de traerlos. Eh, Muy bien. Vamos a pasar a la parte final. A esta parte le hemos hecho cuestionario tiebreak y de hecho hemos montado una intro para los que nos estéis viendo porque ya he dado el salto a... Bueno, he dado yo, no, ha dado el podcast el salto a vídeo y audio porque hasta ahora todos eran audio y ahora ya lo tenéis también en vídeo. Y son unas preguntas sencillas, alguna un poco más complicada, pero bueno, vamos a tirarle. Espero que... Haré lo que que... pueda, haré lo que pueda. Ok. Son 7 preguntitas. Alguna ya te digo que, bueno, sencilla no, alguna es más complicada, pero era por no meterte miedo de inicio. Vamos allá. Venga. Si tuvieras que compartir un solo aprendizaje de todos los vividos hasta ahora, ¿cuál sería? Pues el saber que con esfuerzo y con buenos acompañantes se puede conseguir todo en la vida. Eligiendo bien a quien te acompaña, amigos y con mucho esfuerzo se puede conseguir todos los sueños en la vida. Requieren de esfuerzo y de buenos amigos. Muy buena. ¿A quién te hubiera gustado conocer? Aquí siempre bloqueamos un poco, porque al meter quién te hubiera gustado conocer, pues bueno, ¿A quién me hubiese gustado conocer? o te gustaría Pues conocer que esté di- entre nosotros. diré a Leonardo da Vinci. Una persona, pues un personaje histórico multidisciplinar, multifacético, que me hubiese gustado Total, conocer su mundo interior y lo que hacía. total. ¿Qué canción pones a todo volumen si eres de canciones para subir un poco el ánimo? La verdad es que no la pongo mucho, pero es una canción que si la pones es My Sharona de Knack. Se titula My Sharona. Una La canción con buscaré. Ahí mucha está. fuerza, Ok. con mucha fuerza. Em, Vamos con las sencillas. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la palabra felicidad? Pues estar bien con uno mismo, eh, armonía en el día a día, el hacer las cosas que haces con cariño, eh, el intentar tratar bien a la gente y siempre eso aderezado con ejercicio físico, con juegos a través del ejercicio. Puede ser de tenis, que me encanta, pero también otros juegos. Qué bueno. ¿Y qué se te viene a la cabeza con la palabra éxito? Éxito. Éxito es para mí
sentirte satisfecho del camino recorrido, del esfuerzo realizado, sentirse satisfecho de lo que has hecho. Por eso, para mí es tan importante intentar hacer las cosas bien, estar comprometido con lo que haces, porque cuando miras para atrás, el éxito es estar satisfecho de lo que has hecho. No es el resultado de lo conseguido, es que lo que tú has hecho, digas, lo he hecho bien, lo he hecho lo mejor posible y me siento con éxito. Qué buena. ¿Qué película volverías a ver cada año? Aquí te podría haber preguntado qué libro volverías cada año, ya nos lo has dicho. Así que tírale a la película. Hubiera sido Esta es muy difícil para mí porque no soy muy cinéfilo, veo cine, pero vale. no soy muy cinéfilo. Pero bueno, te voy a decir dos. Una que me gustó mucho, que es demasiado densa, sí, bueno, pero La Misión me encantó, es una película que creo que valdría la pena ver muchas veces, porque habla de aspectos esenciales de la naturaleza humana, ¿no? La agresividad, el narcisismo. Entonces creo que es una película para aprender. Y después a mí me encantan las películas tontas. Reconozco que a mí me gustan mucho películas que no tengan mucha trascendencia, que me hagan reír un rato, tampoco que sean una estupidez detrás de la otra, pero sí películas que me hagan sonreír o reír. No sé, te podría decir esta de, que voy a quedar fatal, pero da igual, esta de Mr. Bean que hace de agente secreto, alguna de las que ha hecho de agente secreto, me hace mucha gracia los ridículos espantosos que hace y me parte de risa. Hay alguna escena brutal del tío. Cuando empieza a saludar a la gente, así. Es, es el que, es que eso es brutal. Hay veces que, joder, que me la... mira, si vas a quedar tú mal, yo voy a quedar igual. Porque hay veces que me pongo solo ese trozo de YouTube porque se lo puse una vez a mi hijo y se tronchaba y de vez en cuando lo ponemos. Pónmelo de Mr. Bean y tal, porque se separa el coche, le hace así a uno y le hace así y claro, empieza el tío a saludar a todo el mundo. Es brutal esa, la verdad es que esa es brutal. Eh, hay una pregunta que estoy haciendo últimamente, que es un poquito trampa, de qué preguntarías al próximo invitado. El problema es que no sabemos bien quién es el próximo invitado, pero no te preocupes. Voy a dar por hecho que es un entrenador de tenis, Sí, que será Gonzalo, voy a dar por hecho que ese podría ser Gonzalo. ¿Y qué le preguntaría a un entrenador de tenis, a Gonzalo, por ejemplo? Pues le preguntaría qué cree que es lo más importante de su profesión. Si él tuviese que decir, para poder tener ese éxito que me has preguntado, ¿no? Si yo quiero elegir una de las cosas para tener éxito en mi profesión, ¿cuál diría? ¿Cuál diría? Yo eso es lo que le preguntaría. ok. Y ahora te va a caer a ti la pregunta que nos hizo la anterior invitada. Era María Espinoza, y nos comentó una que creo que más o menos lo ha resuelto. Por eso te la voy a preguntar. ¿Cómo te adaptas a la personalidad de cada jugador y qué evolución has tenido? La repito, por si acaso. ¿Cómo te adaptas a la personalidad del jugador? Porque es verdad que cada jugador tiene como su personalidad. ¿Y cómo has evolucionado en esa adaptación? Pues sí, a ver, yo por una cuestión de educación por parte de mi madre, sobre todo también de mi padre, me educaron a intentar ser amable con la gente, intentar ser cordial, amigable, facilitar las cosas, ¿no? Entonces, yo por educación realmente más que por naturaleza, pues intento eso. Pero yo creo que en un primer momento intentamos imponer demasiado nuestros criterios, nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Nuestra opinión. Y con el paso yo creo que he evolucionado y hay que evolucionar hacia cómo puedo ayudar a las personas, cómo puedo ayudar al deportista, en qué posición me tengo que colocar para ser de la máxima ayuda, tanto al deportista profesional como al adolescente, como da igual al que sea, ¿no? Entonces, yo creo que la evolución es no tanto tu opinión, tu punto de vista, como eh, dar prioridad a cómo puedes ayudar en función de las necesidades de esa persona. Ponerte en ese lado ayuda mucho más a tener más éxito, yo creo, en las cosas que uno hace. Muy bien. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? Y sí me gustaría que también nos dijeras dónde podemos encontrar los famosos gorros, ya os digo que entréis, por favor, para ver el gorro, porque sí que es verdad que tiene toda la parte
Cuéntanos un poco la historia del gorro, porfa, porque me mola, a mí me lo ha regalado Lolo Pastrana y ya te digo que yo me lo pongo y más ahora, en cuanto ha empezado el sol, o sea, para mí es brutal. Y es que el tejido mola mucho, claro. Sí. Bueno, el tema del sombrero fue una historia que nació a partir de que, bueno, yo estaba mucho tiempo al sol debido a mi profesión y no encontraba ningún sombrero que, que me protegiese realmente del sol, la cara y el cuello. Y porque todos dejaban entrar por algún lado algo de sol, o bien en la parte lateral de la cara, o bien las viseras, pues no son. Y bueno, a raíz de ahí estuve, como viajaba por todo el mundo con Mau y Serna sobre todo, pero fue en esa época más o menos, pues empecé a pensar a ver qué podría hacer para protegerme del sol. Y bueno, yo tengo un cuñado que se dedica a temas textiles, trabajaba en una multinacional, ahora ya no. Y bueno, le hice una propuesta, le propuse, digo, mira, no encuentro un sombrero que me guste y me gustaría algo parecido a esto. Y le hice un dibujo, yo no soy ni diseñador ni nada parecido. Y bueno, pues lo fabricó para mí, me hizo unas pocas unidades y me lo iba poniendo y la gente me lo pedía. Cada vez que me lo ponía, la gente le llamaba la atención, me lo pedía y yo pensé, bueno, pues si me lo piden tanto, pues voy a hacer más y los llevo. Yo era muy jovencito, bueno, era relativamente joven y entonces, bueno, pues el que me pida, pues se lo vendo y ya está. Y empezó así, y realmente ha seguido así durante bastante tiempo porque yo me he dedicado a otras cosas, pero realmente es un sombrero que tiene éxito, que a la gente le protege, le gusta. Ya hay otros similares en el mercado, hay sombreros similares, pero este tiene algunas ventajas, algunas diferencias. Y bueno, es que está tratado para que repela los rayos del sol, por eso es fresquito, la tela no se calienta, no te da calor. En fin, tiene unas rejillas laterales que ventilan. Lo puedes mojar y es hidrófugo, no es impermeable, pero sí repele un poquito el agua, con lo cual eh, si se moja no se arruga. Entonces, bueno, pues la historia del sombrero es esa. Mi hijo Es lo esto. retomó, por resumirlo un poco, mi hijo ahora tiene 18 años y me lo vio un día, un amigo le preguntó y le encantó, entonces lo retomó él y ahora pues está ahí, más o menos ahí, pues eso, a Lolo le encantó y va caminando. Sí, sí, no, de hecho, claro, entiendo porque como ahora ya está en Instagram, de todas maneras lo dejaré en las notas, pero bueno, se llama Moisy Bram y dejaré el enlace directamente en notas por si alguien le quiere echar un vistacillo, porque la verdad es que mola. Entonces, bueno, no quería perder la ocasión de que lo contaras. Ya dinos si tienes alguna red social o cuál utilizas o dónde te podría encontrar la audiencia. Sí, bueno, quiero subrayar una cosa sobre el Mm. sombrero muy rápidamente. En general, no sombreros, en general. Debemos tener en cuenta que todas las personas que hacen ejercicio físico, el riesgo de padecer cáncer es menor en casi todos los tipos de cáncer, entre un 10 y un 25% menor en las personas que hacen ejercicio físico regularmente. El único cáncer que es mayor en personas que hacen ejercicio físico que en el resto de personas es el cáncer de piel. Entonces, debemos protegernos del sol y yo estoy mucho al sol, me da más sol del que me gustaría, pero creo que hay que tenerlo en cuenta. Es decir, hacer ejercicio está bien, pero estamos en riesgo. Y sobre las redes sociales, eh, pues bueno, yo utilizo Instagram, aunque no soy realmente súper activo, pero sí que voy poniendo cositas. No sé si me pedías el nick o lo vas a poner, o no sé qué te Sí, no, estabas lo preguntando. voy a poner, pero Sanchis-Moisi, ¿verdad? Exacto, Vale. eso es. Porque También viene un utilizo, poco. sí, también utilizo Facebook y tengo Twitter, pero Twitter lo utilizo muy poquito porque veo una red social que a veces es demasiado agresiva con determinadas cosas y no intervengo mucho, a no ser que sean cosas muy puntuales, muy específicas. Vale, Principalmente Instagram, sí, vale. Y en Facebook, Joaquín Sanchis Moisi, muy, sí, eso. ¿verdad? Ok. Eso. Por eso, porque lo comentaras un poquitín y porque la audiencia supiera un poco dónde te puede encontrar. Sí, en mis Pues, redes sociales suelo poner cosas relacionadas con mi trabajo, ¿no? Cosas de preparación física, artículos que me han interesado y que quiero compartir, ejercicios que me gusta compartir y después puntualmente temas más personales que no son muy personales, pero eso es un poquito lo que pongo. ok. Pues pasamos ya a la parte final de si la audiencia le ha gustado, pues que comparta porfa con sus amigos o quien crea que le puede interesar. Haznos tus comentarios. Cada vez más me están llegando
mensajes de voz directamente en la página web, sin registrarse ni nada. Podéis pinchar y mandarme un mensaje de voz, aunque hay gente que lo está haciendo por Instagram o por Facebook Messenger, o directamente el otro día recibí un email de gente de la comunidad donde pues me preguntan oye, ¿podemos hacer preguntas y las sacas en el podcast? Pues claro que sí, porque a veces a mí ya no se me ocurren más preguntas de preparación física, sí que me es más fácil, pero es verdad que conocer el tenis desde dentro y traer a invitados de tenis silla de ruedas, traer invitados de periodistas de tenis, pues ahí me cuestan mucho más las preguntas. Entonces yo creo que la audiencia, esta comunidad de Bola de Match, interesa que crezcamos juntos y que nos aportéis, ¿vale? Si te apuntas directamente a nuestra página de tonyfonseca.substack.com, pues recibiréis, hay una semana que hago un artículo que son más de divulgación, no son tan académicos, y hay otra semana que toca podcast, con lo cual ahora mismo este es la frecuencia que estoy consiguiendo tener. Y por mi parte, agradecer a la audiencia que hayáis llegado hasta aquí y agradecer enormemente a Joaquín Sanchís, una entrevista súper chula, y muchas gracias, yo creo que has aportado. Al contrario, gracias a ti por contar conmigo, es un placer y bueno, espero no haber aburrido y que la gente lo aproveche bien y que podamos seguir viéndonos por ahí en las pistas de tenis, que es lo más divertido que hay. Ok, pues como decimos siempre al final del podcast, nos vemos en las pistas. Nos vemos en las pistas.